Bueno, sean todos bienvenidos a la tutoría número 9 del segundo parcial de tercero de bachillerato general unificado. El tema de esta tutoría es campo magnético. El objetivo, pues, comunicar resultados de experimentaciones realizadas, relacionándola con fenómenos físicos mediante informes y siempre detallando la metodología utilizada, con la correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas. Cuando me refiero a magnitudes, me refiero a todas esas magnitudes o propiedades que puedan ser escalares o vectoriales de los fenómenos experimentados. Y la metodología utilizada se refiere a utilizar una metodología de sacar datos, experimentación, observación, comprobación y desarrollo de estos problemas. Siempre con fenómenos físicos. Ya vamos a ver qué fenómenos físicos vamos a estudiar hoy día. También entran los fenómenos físicos naturales. Es que todos los fenómenos físicos vienen de la naturaleza. Todos los fenómenos físicos vienen de la naturaleza, ¿sí? O sea, todas estas fórmulas que vamos a estudiar no solamente nacen como números o nacen como una fórmula, no. Son experimentaciones de las cosas cotidianas que suceden día a día, que los físicos los transforman gracias a las matemáticas en leyes, en postulados, en teoremas, en diferentes tipos de reglas que nos ayudan a, gracias a los mecanismos o los métodos matemáticos, resolver problemas. Miren, en este caso vamos a estudiar lo que es la fuerza de un campo magnético sobre una carga móvil. Cuando me refiero a fuerza de un campo magnético, miren, aquí yo he puesto un ejemplo. En un espacio están cargas eléctricas. Ustedes saben que las cargas cuando se mueven generan lo que es la corriente eléctrica. Aquí he puesto un imán que está con el polo sur y acá con el polo norte. Como hay norte y sur, pues ustedes saben que aquí va a haber atracción, ¿no es cierto? Las cargas positivas se ven atraídas ¿por cuál? Por el polo norte, ¿no? O por el polo sur. ¿Qué dicen? Por los dos polos, digo yo. Recuerden que cuando yo hablaba que el polo norte tenía carga negativa, ¿no? Y que el polo sur tenía carga positiva. Significa que estas cargas van a ser atraídas hacia acá, hacia el lado derecho. No, hacia el lado derecho. Recuerden, el polo norte tiene carga negativa y el polo sur tiene carga positiva. Por eso es que nuestro planeta Tierra puede mantener su campo gravitacional. Ahora, en física se le va a dar nombre a cada una de estas magnitudes. Ya vamos a ir anotando el nombre de cada una de estas magnitudes. Si se percatan, vemos aquí que está un protón, ¿no es cierto? Un protón moviéndose por un espacio. Este espacio no es rectilíneo. Puede moverse por aquí, por acá, por aquí, por allá, por aquí, por acá. Miren, puede este de aquí moverse por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. En este caso sabemos que se va a mover hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, como se percatan, esa carga siente una atracción por este imán. Esa atracción es lo que se conoce como fuerza de un campo magnético, ¿sí? Porque estos imanes provocan un campo magnético alrededor de estas cargas, que puede ser de atracción o de repulsión. Entonces, aquí viene esta ley de fuerza de un campo magnético sobre una carga móvil. ¿Y qué dice esta ley? Dice que esa fuerza, denotada por la letra F mayúscula con una flechita, va a ser igual, esa fuerza de atracción o repulsión de ese campo magnético va a ser igual al valor que tenga esta carga, ¿sí? Sea un electrón o sea un protón, al valor de esa carga multiplicado por la velocidad que lleve. Y cuando me refiero a la velocidad, me refiero a la velocidad dada en metros sobre segundo, porque puede tener una dirección. Ustedes saben que esa carga se puede mover aquí, aquí, acá. Se puede mover aquí, aquí, acá, acá esa carga. Entonces va a tener una velocidad, también va a tener una dirección esa velocidad. Y multiplicado por una nueva magnitud. Entonces aquí viene la magnitud que vamos a estudiar hoy día, llamada campo magnético. Esta variable campo magnético se la representa por la letra griega beta y una flechita para representar el campo magnético. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Cada una de estas magnitudes, saber cuál es su unidad de medida. Entonces, la fuerza, como ustedes saben, la fuerza magnética o toda fuerza
porque no solamente puede ser una fuerza magnética, puede ser una fuerza eléctrica, puede también ser una fuerza neta, una fuerza de roce, una fuerza gravitacional, ¿no es cierto? En este caso es una fuerza de un campo magnético. Su unidad de medida para el sistema internacional es el Newton. ¿Sí? El Newton. Luego tenemos otra magnitud llamada la carga. La carga, como ustedes saben, en honor al señor Charles Coulomb, la unidad de medida de la carga es el Coulomb, que es una unidad de medida para cuantificar o para valorar el valor de esta magnitud escalar, que en este caso es una carga eléctrica, ¿sí? Es una magnitud escalar. Luego tenemos la velocidad. Como ustedes saben, esta velocidad, el sistema internacional dice que se la debe medir en metros sobre segundo. Y por último, el campo magnético, representado por la letra griega beta y una flechita. Su unidad de medida es el Tesla, ¿sí? La unidad de medida del campo magnético es el Tesla. Entonces, donde veamos un imán, ese imán debe valer algo en Tesla, ¿sí? Cuando veamos imanes, esos imanes deben tener un valor en Tesla de su campo magnético que provocan, ¿sí? Porque recuerden que el campo magnético no solo puede ser producido por materiales o sustancias naturales, sino también puede ser producido por la corriente eléctrica, ¿sí? Por la inductancia o por las cargas eléctricas. Entonces miren, aquí ya hemos visto las magnitudes. Hemos visto el Newton, que es de la fuerza, que es una magnitud vectorial. Luego tenemos la carga, que es una magnitud escalar, la velocidad, que es una magnitud vectorial, y el Tesla, que es una magnitud vectorial. ¿Por qué hablo de magnitudes vectoriales? Porque si ustedes se percatan en el gráfico, forman vectores. Miren, aquí está un vector, acá está otro vector, y acá está otro vector. Ahora, mírenlo bien el gráfico, si ven que está una manito, ¿y qué pueden darse cuenta de esos vectores? ¿Qué pueden darse cuenta con esos vectores ahí? Observen. Señalando para el polo sur. Algo muy importante que ven con esos vectores, ¿no es cierto? Es que todos estos vectores están formando unos ángulos de 90 grados entre sí, ¿sí ven? Quiere decir que todos estos vectores son perpendiculares entre sí, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos darnos cuenta de este fenómeno físico? De que siempre van a estar estos tres vectores presentes, siempre, ¿sí? Y si uno de estos vectores no está presente, significa de que el campo magnético va a ser cero, ¿sí? Entonces quiere decir que siempre estos tres vectores van a estar presentes. Para eso nos vamos a ayudar con una regla llamada la regla de la manito. La regla de la manito consiste en que el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo meñique me van a indicar a señalar cada uno de estos vectores. Por ejemplo, el dedo pulgar me va a ayudar a representar lo que es la velocidad de esa carga. El dedo índice o el dedo malcriado que ustedes dicen para representar el valor de beta o el campo magnético. Y el dedo meñique para indicar la fuerza. ¿Sí? Para indicar la fuerza. Aunque si yo le invirtiera hacia abajo, también pueden cambiar estos vectores. Pero igual me van a indicar, lo mismo. Siempre me van a indicar lo mismo. Entonces miren, ya hemos visto cada una de estas unidades. Ahora ustedes me dirán, esta fórmula de acá, ¿qué me permite? Me permite encontrar la fuerza de ese campo magnético sobre una carga puntual que se mueve en el espacio. Y no se mueve en línea recta, se puede mover para diferentes sitios. Entonces eso a los ingenieros eléctricos y a los electrónicos le ha ayudado bastante para poder realizar cálculos sobre qué materiales deben utilizar para generar lo que es el magnetismo, generar inducción por corriente eléctrica del magnetismo. Aquí yo les he puesto tres gráficos diferentes para poder consolidar esto de la fuerza del campo magnético. Vamos aquí a ayudarnos. Miren, en estos tres gráficos, aunque sean gráficos diferentes, se van a dar cuenta que tienen las mismas magnitudes presentes. Vamos a empezar dibujando la magnitud velocidad. Vamos a coger el color verde. En este gráfico de aquí, si ven que vemos que es un cable,
un cable de cobre, y por aquí se está moviendo una carga. Entonces nos vamos a dar cuenta de que por aquí está la velocidad, porque por aquí se está moviendo la carga. En el gráfico de acá abajo vemos que por aquí está la velocidad, ¿sí ven? Y en el gráfico de acá, que por acá está la velocidad. Luego debemos encontrar, si estamos hablando de fuerza de un campo magnético, deben haber más vectores. Debe haber también un vector que se llame campo magnético. Vamos a ver con qué color lo coge el campo magnético. Lo vamos a utilizar con el color celeste. Entonces el campo magnético, miren, está aquí ahora hacia arriba. En el de aquí está hacia el lado izquierdo, derecho. Y aquí está hacia acá. Pero ¿por qué se lo percibe como circunferencia? Porque este vector de aquí está girando alrededor de la velocidad, ¿sí ven? Está provocando un movimiento circular uniforme alrededor de ese vector velocidad. Entonces por eso es que en esta fórmula ya aparece el seno de un ángulo. ¿Por qué? Porque no puede ser necesariamente 90 grados. Aquí también puede haber un ángulo θ con respecto a esa velocidad. Y luego por último vemos lo que es la fuerza magnética o la fuerza del campo magnético, que es un vector que está con color rojo, ¿sí ven? Que en este caso está hacia este lado ubicado. Y aquí también está ubicado hacia este lado. Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿de qué me sirve la regla de la manito? Aquí me sirve porque igual, aunque yo cambie mi sistema de referencia, le dé la vuelta, siempre van a estar presentes estas tres magnitudes y van a ser perpendiculares entre sí. Entonces solo con yo percatarme hacia dónde esté la velocidad, yo voy a saber hacia dónde esté la fuerza. ¿Sí ven? Entonces, como ustedes veían en el gráfico anterior, ¿qué decía? Hacia arriba está la velocidad, ¿no es cierto? Y es el dedo pulgar. Significaría que aquí yo ubicaría mi dedo pulgar. Aquí ubicaría mi dedo pulgar y aquí ubicaría mi dedo pulgar. Entonces, en el primer caso, yo ubicaría así. Así sería, ¿no? En el primer caso. En el segundo caso, ¿yo cómo ubicaría? Así. ¿Verdad? Sí. Y en el otro caso, ¿cómo ubicaría? Así. Pero sigue funcionándome la regla de la mano derecha o de la mano izquierda. Porque esos tres dedos me van a indicar esos tres vectores que son perpendiculares entre sí. ¿Siempre apuntando hacia el norte? No necesariamente apuntando hacia el norte, porque ustedes saben que en los tres ejemplos, miren cómo el campo magnético va apuntando hacia diferentes puntos cardinales. Ustedes saben que es un sistema de referencia tridimensional y que la partícula se mueve por un espacio, y ese espacio va a tener un X, un Y y un Z. Entonces, dependiendo del ángulo que esa carga forme con la velocidad, puede hacer que el campo beta apunte hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado. Pero si el campo magnético lo que va a provocar es una circunferencia. Miren, esto es lo que provoca el campo magnético, una circunferencia. Ese vector va a seguir girando. Acá en este caso, aquí también gira alrededor del cable. Y aquí también está girando. Sino que no podemos ver que gire porque son figuras estáticas. Ahí no. Si fueran unas figuras animadas, ahí sí viéramos que está girando, pero ahí no pudiéramos percibir los vectores. Sí, imagínense a la velocidad que se mueve, no pudiéramos percibir estos vectores que se están moviendo. Luego de haber estudiado qué es la fuerza de un campo magnético sobre una carga móvil, ahora viene otro fenómeno físico. ¿Qué pasa si ahora mi carga ya no solamente se mueve aleatoriamente, sino se mueve en línea recta? O sea, ya no tenemos una carga, sino varias cargas que se mueven por un cable de cobre o se mueven por una varilla de algún metal. Y ahí también está presente una fuerza magnética sobre ese cable. ¿Cómo calculamos? Entonces ahí viene esta formulita de aquí. Similar a la fórmula anterior, sino que en la fórmula anterior era cuando era una carga que se movía aleatoriamente por todo el espacio. Aquí todas se mueven en línea recta. Entonces, ¿qué es lo que me dice la física? Que para yo encontrar esa fuerza magnética, la encuentro aquí sabiendo la corriente eléctrica. Miren, aquí ya me aparece otra magnitud. Me aparece la corriente eléctrica. ¿Quién me recuerda en qué se mide la corriente eléctrica? En la ley de Ohm vimos, ¿en qué se medía la corriente eléctrica?
¿Alguien que se recuerde? ¿Ya se olvidaron? La corriente eléctrica se mide en amperios, ¿sí? Amperios. ¿Se acuerdan la ley de Ohm? En amperios. ¿Por qué aquí no hablamos de Coulomb y hablamos de amperios? Porque aquí no hablamos de una carga, sino hablamos de varias cargas. Entonces aquí necesitamos saber el amperaje. Con eso sabemos cuántas cargas están moviéndose por ese cable de cobre. También me habla de otra magnitud, la letra L, que se hace referencia a la longitud del cable, porque debe tener una distancia en metros esa longitud. ¿La longitud en qué se va a medir? Se va a medir en metros, porque eso es lo que me dice el sistema internacional. Déjenme coger otro color para ir sacándolo por colores cada una de estas variables. Vamos a poner con el color negro la longitud. ¿La longitud en qué se mide? Se mide en metros. Y por último aparece la magnitud que estamos estudiando hoy día, que es el campo magnético, ¿sí? El campo magnético con la letra griega beta y una flechita para indicar que es un vector, que su unidad de medida, ¿cuál era? ¿Quién me recuerda? El Tesla. Recordemos que todo campo magnético se mide en Tesla. Y miren, cuando queremos encontrar la fuerza del campo magnético en una superficie rectilínea, un conductor lineal de cobre, se trabaja solamente con 3 magnitudes. Y aquí también debe haber un ángulo. Aquí también les podría decir que también va a haber un ángulo y también va a haber un seno de teta. Sino que en este caso no se lo pone el seno de teta porque como es un cable rectilíneo, diríamos que todos van a formar un ángulo de 90 grados. Y sabemos que el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces por eso ya no se anota el seno de teta. Pero puede hacer que haya un ejercicio donde haya una variación y este cable de repente se lo incline o se lo mueva y forme un ángulo. Y ahí tocaría entonces usar el ángulo que tiene ese cable. Entonces hemos visto hoy día 2 fórmulas. Y ambas fórmulas me permiten encontrar la fuerza magnética. La una es sobre una carga que se mueve aleatoriamente por el espacio. Y la otra es varias cargas que se mueven por un cable rectilíneo. Aquí de igual manera me voy a ayudar con la regla de la manito. A diferencia de la manito y la fórmula anterior, aquí ya no vamos a ver el vector velocidad, sino vamos a ver el vector longitud. Reemplazamos el vector velocidad por el vector longitud. Recordemos que en el anterior ejemplo este vector de aquí se llamaba velocidad, ¿verdad? Porque hablaba de una carga. Acá ya no vamos a hablar del vector velocidad, sino vamos a hablar del vector longitud. ¿Por qué? Porque aquí son varias cargas, ¿sí? Son varias cargas que se van a mover. Y aquí también vamos a hablar de lo que es el amperaje, ¿sí? Que está denotado con la letra I, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es la fuerza magnética, el campo magnético, la longitud. Y aquí tenemos lo que es el amperaje o la inductancia o la corriente eléctrica. Bueno, mejor dejen aquí aclararles porque ustedes se me vayan a confundir. Esta de aquí en realidad es una letra I, ¿sí? Sino que el gráfico no expresa. Y esa I, pues ustedes saben que es los amperios, que también son un vector. Por si acaso se me vayan a confundir porque se puede apreciar desde el celular y parezca una L. No, este de aquí es la corriente eléctrica o el amperaje. A diferencia del otro caso, ¿qué pasaba con el otro caso? En el otro caso, vuelta, aquí estaba la velocidad, aquí estaba el campo magnético y aquí estaba, ¿qué era? La fuerza, ¿no? Miren cómo varía de un ejemplo al otro. Pero siempre van a haber 3 vectores y entre ellos van a formar ángulos de 90 grados con cada uno de ejes en su sistema de referencia, en su plano de coordenadas. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. El ejercicio 1 ya lo trabajé con el grupo 1, mañana ustedes lo pueden ver en diferido el video. El ejercicio 2 también ya lo trabajé con el grupo número 1. Con ustedes vamos a trabajar el ejercicio número 3. Ahora sí vamos a ver algún voluntario que quiera leer el ejercicio. Raquel, ¿puedes ayudarnos leyendo la experimentación? Sí, profe. Experimentación 3. Por un alambre recto circula una corriente de 6 miliamperes.
se introduce entre los polos de un imán la barrera y queda El imán de herradura, dice, y quedan sumergidos 5 centímetros. de forma perpendicular al campo de 0.15 telas. La inducción magnética calcula la fuerza que recibe el alambre. Ya, muy bien. Bueno, entonces aquí nos vamos a ayudar. Déjenme coger aquí el puntario láser. Miren, aquí tenemos un cable, ¿no? Resulta que por este cable va una corriente eléctrica, ¿no? Esa corriente eléctrica son los amperios, ¿no? 6 miliamperios. Significa que por aquí, por este cable, hay corriente eléctrica. Se están moviendo las cargas. Y dice que por aquí se introduce un imán en forma de U. Los imanes tradicionales, ¿no? Como en las caricaturas se ven los imanes en forma de U, ¿no? Y se pasa un imán por este cable. Entonces, a lo que yo paso el imán por ese cable, se va a producir una inducción magnética. ¿Sí? Se produce una inducción magnética. Ahora dice que quedan sumergidos 5 centímetros de forma perpendicular el imán. O sea que el imán está en 5 centímetros. Significa que esa es la longitud donde el campo magnético va a estar presente, ya que en el resto del cable no va a haber magnetismo. Solo en ese segmento, en esa longitud de aquí, va a haber el campo magnético. Y me dice que con un instrumento de medida han medido ese imán y dice que tiene un valor de 0.15 Tesla de inducción magnética. Ahora, ¿qué es lo que se quiere aquí calcular? La fuerza que recibe el alambre, ya que este alambre de por sí tiene cargas, ¿no? Pero ese campo magnético, ¿qué cree que va a pasar con las cargas? Las van a hacer que haya atracción o repulsión, ¿no es cierto? Va a producirse una inducción magnética. Entonces queremos aquí calcular ese valor de fuerza de atracción o de repulsión. Entonces yo lo primerito que les recomiendo para resolver ese problema es deducir qué fórmula voy a utilizar. Entonces, como me habla de un cable rectilíneo y que me habla que es perpendicular, me está diciendo que use la última fórmula que utilizamos o que dedujimos. ¿Cuál era la última fórmula? La que me decía, la fuerza magnética es igual a la inductancia eléctrica o el amperaje, la corriente eléctrica, ¿no? Porque me habla de miliamperios. Multiplicado por qué más era? Por el valor de qué? Del campo magnético, ¿no? Y por la longitud de lo que se ve afectado por ese campo magnético. Y aquí me da la longitud, miren. Esto de aquí que me está dando, ¿qué es? La corriente eléctrica. Me habla de amperios. Aquí me está hablando de campo magnético. Y estos 5 centímetros me está hablando de longitud. Entonces miren, yo aquí ya puedo sacar mis datos. Entonces voy a ir sacando mis datos. A ver, algún voluntario que me ayude dictando los datos. Para ir sacando los datos de mi experimentación. A ver, ¿quién quiere ganarse aquí un puntito? A ver, algún voluntario, ayúdeme dictando los datos. A ver, ¿cuál es el valor de la corriente eléctrica? Juliana, ayúdame dictando el valor de la corriente eléctrica. 6 miliamperios. Muy bien, Juliana. 6 miliamperios. Ahora ustedes me dicen, ¿cómo se anotan los miliamperios? Entonces, como sabemos es una unidad de medida, es un múltiplo o un submúltiplo. A ver, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, ustedes la distancia la miden en metros, pero también saben que hay los centímetros y hay los kilómetros, ¿no es cierto? Aquí también la unidad de medida de la corriente eléctrica son los amperios, pero cuando habla de miliamperios, habla de un amperaje menor. Entonces los vamos a convertir. Entonces yo sé que un miliamperio es equivalente a 10 a la menos 3. Entonces vamos a poner 6 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Por qué pongo este valor? Porque este valor es el equivalente de los 6 mili. Mili habla de menos. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicar por una base 10 a la menos 3, que es el equivalente del miliamperio. Continuemos. A ver, otro voluntario. Vamos a escribir ahora con color azul. ¿Quién me ayuda dictándome el valor del campo magnético? 0.15 Tesla. Muy bien, Orlando. 0.15 Tesla.
Estos problemas no es de asustarse, más bien es de leerlos y comenzar a ir sacando los datos. Ahora, ¿quién me ayuda con el valor de la longitud? Con otro color vamos a ir anotando. 5 centímetros. Muy bien, 5 centímetros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me dice el sistema internacional? Que las distancias o la longitud siempre se midan en metros, ¿no es cierto? Entonces yo sé que 5 centímetros es lo mismo que decir 0.05 metros. Y es también lo mismo que decir que esto es igual a 5 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Todos estos valores que yo he escrito significan lo mismo. Lo único que estoy convirtiendo entre unidades de medida del sistema internacional y me estoy ayudando de notación científica. Ahora, ¿qué creen que aquí ya me faltaría? Y aquí lo único que me faltaría es reemplazar con la fórmula. Vamos a ayudarnos con otro color. A ver, vamos a poner con el color que a ustedes les gusta, el rojo. Entonces vamos a decir, la fuerza magnética va a ser igual al valor de la corriente. ¿Cuánto me vale la corriente? Entonces anoto, voy a decir 6 por 10 a la menos 3 multiplicado por el valor del campo magnético. ¿Cuánto me vale el campo magnético? Me vale 0.15 Tesla. Y por la distancia o la longitud que tiene ese campo magnético. Recuerden que yo por aquí pasé un imán. Miren, yo por aquí pasé el imán en forma de U, pero no lo pasé todo el cable, solo lo pasé por este 0.05 metros. Solo por aquí lo pasé el imán e induje magnetismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también tengo que multiplicar por ese valor de longitud, que es de 5 por 10 a la menos 2. A ver, déjenme borrar porque me faltó espacio. Vamos a hacer los números. O pongámosle, no hay problema si ponemos en notación normal. Pongámosle, no hay ningún problema si ponemos 0.05 metros. Significa lo mismo. Luego multiplicamos y nos va a salir que la fuerza magnética ha sido de 4.5 por 10 a la menos 5 newton. Ustedes que tienen su calculadora en casa pueden ir verificando, o yo no se preocupen, yo también tengo aquí mi calculadora a la mano. Vamos a ver si es cierto, después el profesor vaya a estar mintiendo, ¿no? Vamos entonces aquí a sacar mi calculadora, que la tengo a la mano. Vamos a borrar, entonces vamos a ingresar los valores. Me dice que primero ponga 6 por 10 exponente a la menos 3 multiplicado por 0.15 y multiplicado por 0.05 igual. Me sale un número racional. A ver, vamos a ponerlo ahí. ¿Cuánto me sale? 4.510 por 10 a la menos 5. Entonces hemos estado en lo correcto, ¿no? Miren, comprueben todos en sus casas. Yo ya comprobé con mi calculadora, me sale bien el resultado. Lo que sí, déjenme aquí aclarar, porque parece que aquí pueden ser que malinterpreten este número y piensen que es 3. Aquí es 5. Dejen borrar ese número para que no queden dudas. Es 10 a la menos 5. Y miren, con eso resolvimos el problema número 3. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Si comprendimos lo que hicimos? Eloísa, ¿tenemos alguna pregunta? Anthony, Giancarlos. ¿No? ¿Seguro? Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con el problema número 4 y con eso ya concluimos. Vamos al problema número 4. Vamos a primero ir leyendo. No se me vayan a asustar por el gráfico. Dice, a ver, algún voluntario, a ver... Caterine, ayúdame leyendo el enunciado o la experimentación.
Experimentación. Determinar la longitud sumergida en un campo magnético de 0.28 Tesla de un alambre recto por el que circula una corriente eléctrica de 3 amperios. Si formar un ángulo de 37 grados con las líneas de flujo, recibe una fuerza de 6 por 10 menos 3 newtons. ¿Ya? Entonces miren, de igual manera que yo les he puesto un gráfico, ¿no? Siempre es importante un gráfico. Tenemos aquí un cable. ¿Por qué aquí usamos un switch? Porque si metemos el cable de una, nos va a coger la corriente eléctrica. Entonces por eso aquí es el switch. Entonces dice que tenemos un cable, ¿no? Y este cable lo vamos a sumergir en un campo magnético. Cuando hablamos de sumergir significa que aquí vamos a poner un imán, ¿no? En este caso ya no es un imán en forma de U, es un imán de lo que encontramos, ¿no? En los parlantitos aquí redondos, si lo ven aquí el imán. Dice que ese imán tiene un campo magnético de 0.28 Tesla por ese alambre recto. Y dice que por ahí cuando cerremos este switch va a fluir por aquí una corriente de 3 amperios. Una inductancia, una corriente eléctrica. Pero en este caso este cable aquí ya forma un ángulo, ya no de 90 grados, sino forma un ángulo aquí de 37 grados con esa fuerza magnética. Miren, y dice que es una fuerza de 6 por 10 a la menos 3 newton. En este caso hemos utilizado instrumentos de medida y conocemos el valor de la fuerza. Sabemos el campo magnético, pero queremos saber la longitud del cable que se vio inducida por ese campo magnético. O sea, queremos saber qué pedacito del cable se vio afectado por ese magnetismo. Ahora, ¿cómo lo haríamos eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros datos. De igual manera, ustedes van a interactuar conmigo. Vamos entonces aquí a escribir con color rojo, que nos encanta el color rojo. Que a algunos les asusta porque piensan que el color rojo es una nota negativa. No, pero el rojo siempre llama la atención. Si han visto los puestos de hamburguesas y de papas con pollo, ¿qué colores utilizan los puestos de hamburguesas y papas con pollo? Más usan el rojo. Rojo y amarillo, ¿verdad? Rojo y amarillo. Sí, está comprobado que esos colores llaman la atención. Entonces yo por eso también utilizo el rojo y el amarillo. Entonces vamos sacando mis datos. ¿Quién me puede decir este dato? ¿Qué dato es? ¿Es un dato de qué? De campo magnético. Muy bien. ¿Cuánto vale? 0.28 ¿qué? Muy bien, 0.28 Tesla. Es el valor de mi campo magnético. Si quieren le ponen Tesla, si no solamente le ponen la letra T. ¿Sí? No hay problema. Vamos a seguir sacando mis datos. Aquí me dice otro dato. Estos 3 amperios, ¿qué dato creen que sea? 3. Muy bien, corriente eléctrica. Muy bien, corriente eléctrica que se denota con la letra I mayúscula. Hay una flechita que es de 3 amperios. Me habla aquí también que tengo un ángulo. En este caso para los ángulos utilizamos la letra griega teta para representar el ángulo que forma. Ese ángulo es de 37 grados. Y por último, tenemos una fuerza. ¿Este dato de qué será? La fuerza, ¿no es cierto? La fuerza magnética de 6 por 10 a la menos 3 newton. Miren, entonces ese es el segundo paso que hemos hecho. El primer paso, dibujamos un gráfico o vimos un gráfico, ¿qué era lo que sucedía? Segundo paso, fuimos sacando los datos. ¿Qué son los datos? Todas las magnitudes que veamos en esa experimentación o fenómeno físico. Sabemos que en física existen dos tipos de magnitudes, las vectoriales y las escalares. En este caso solo hemos sacado magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque cada de estas magnitudes, aparte de tener un valor numérico, miren, una cosa muy importante que no se olviden nunca, que las magnitudes vectoriales, aparte de tener un valor numérico, tienen un apellido, una unidad de medida, el Tesla. Pero también tienen una dirección, ¿sí? Tienen una dirección, porque forman ángulos entre cada vector, ¿sí? Todos estos forman ángulos. Si no formaran ángulos, significa de que no son vectores, ¿sí? Estaríamos hablando de que son magnitudes escalares. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud escalar. ¿Por qué?
porque todos sabemos que la temperatura, ahorita en Machala que hace calor, estamos en 35 grados, ¿no? Pero solo es 35 grados y punto. No sabemos si es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o forma un ángulo. No. 35 grados y se acabó. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos tipos de magnitudes que existen en física, las vectoriales y las escalares. Y siempre a las vectoriales se utiliza dibujándole una flechita encima de la variable. Ahora, mi siguiente paso es sacar qué fórmula voy a utilizar. El profesor me enseñó dos fórmulas. Una fórmula era para encontrar la fuerza magnética de una carga puntual. Y la otra era para encontrar la fuerza de la fuerza magnética sobre un cable rectilíneo. Entonces yo aquí me doy cuenta que aunque el cable forme un ángulo, es un cable rectilíneo. Entonces significa que voy a utilizar esta fórmula, la que me dice la fuerza magnética va a ser igual. ¿A quién creen que va a ser igual? A mi campo magnético multiplicado por la corriente eléctrica y multiplicado por la longitud de mi cable. Y por último, multiplicado, porque aquí ya hay un ángulo, multiplicado por el seno de mi ángulo. Pero aquí viene un problemita. ¿Qué me pide el problema que yo encuentre? Entonces vamos a utilizar otro color para ver qué es lo que me pide. Aquí lo que me pide encontrar el problema es que quiero saber la longitud del cable que se vio inmerso por ese campo magnético. Y miren qué pasa, ¿dónde está mi longitud? Está aquí, está acompañada. Entonces aquí yo me voy a ayudar de un despeje de fórmulas, ¿sí? Voy a despejar mi fórmula, entonces voy a despejar mi fórmula y la voy a dejar expresada en razón de la longitud. Ahí voy a usar otro color. Entonces yo voy a decir, bueno, mi longitud, no se aprecia bien, cogemos otro color más morado. La longitud va a ser igual la fuerza. Ahora, ¿qué nos podemos dar cuenta? Esto de aquí y esto de aquí está multiplicando, ¿no? Pasaría todo eso a dividir. Directamente entonces digo que la longitud va a ser igual a la fuerza sobre el campo magnético multiplicado por ¿qué más? Por la corriente eléctrica y multiplicado por el seno del ángulo que forma ese material conductor, ¿no es cierto? Dejen aquí borrar que se me fue mal ese símbolo. Vamos a borrar y vamos a poner el símbolo correcto. Por el seno del ángulo, el seno de teta. Miren, ahora sí ya tengo mi fórmula. Ahora, ¿qué es lo que tengo que reemplazar? Aquí voy a ir reemplazando. Entonces voy a reemplazar. La fuerza, ¿cuánto me vale? Veo el valor de la fuerza. Está aquí. Entonces voy a decir 6 por 10 a la menos 3. Todo eso dividido para el campo magnético. Voy poniendo el valor del campo magnético. 0.28 Tesla. Multiplicado por el valor de la corriente eléctrica. 3 amperios. Y multiplicado por el seno de 37 grados. Entonces me ayudo de todo eso y todo eso me debe dar igual. Y me debe quedar respuesta que mi cable, la longitud que se ha abierto inmerso ha sido de 11.86 por 10 a la menos 2 metros. Pero ustedes dirán, 11, mucho profesor, y ese cable es cortito. No, pero recuerden que es 11.86 por 10 a la menos 2. Si este 10 a la menos 2 lo convierten y corren la coma, es como decir que el cable ha sido de 0.1186 metros. ¿Sí? Entonces, significa de que hemos resuelto bien nuestro problema, ya que es un valor aceptable, ¿no? Es un valor correcto. No puede ser tanto porque el cable es pequeñito. El cable es corto.
y el valor también que tiene de campo magnético es corto. Ahora verifiquemos a ver si es cierto. Puede ser que el profesor nos esté mintiendo. Vamos a usar entonces nuestra calculadora. De igual manera voy a utilizar mi calculadora para comprobar. Borro todo eso. Entonces, como tengo arriba en el numerador un valor y en el denominador tengo 3, lo más fácil es que primero multiplique todo lo del denominador. Entonces voy a empezar 0.28 multiplicado por 3 y multiplicado por el seno de 37, ¿no? Me sale ese valor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora sí voy a decir 6 por 10 exponente a la menos 3 dividido para lo que saqué anteriormente. ¿No es cierto? Para lo que saqué anteriormente. ¿Sí ven cuánto me salió? 0.01186. Lo que aquí me salió, ¿sí ven? Metros. Y con eso he resuelto mi pequeño problema de campo magnético. Ahora ya ven como muy importante la física para encontrar algo tan que aparentemente no fuera tan complicado, ¿no? Pero necesitamos diferentes tipos de instrumentos de medida para poder apreciar el valor de cada una de estas magnitudes vectoriales. Entonces vamos aquí a terminar de poner con color azul el valor que nos ha salido. Entonces vamos a borrar ya esta longitud que era una incógnita y vamos a poner el valor. Entonces, ¿cuál ha sido el tamaño de mi cable? Mi cable ha sido de 0.1186 metros. Y listo. ¿Tenemos entonces hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Entonces les va a quedar como tarea resolver estos 4 problemas. Con el grupo 1 resolvimos el problema número 1, resolvimos el problema número 2 y con ustedes hemos resuelto el problema número 3 y el problema número 4. Aquí también les dejo el link donde pueden descargar el libro y sacar los ejercicios. Eso ha sido todo. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que existe alguna pregunta y si no ya terminamos la tutoría. ¿Tienen por favor alguna pregunta de la clase de hoy día? ¿No? Activen por favor la cámara para hacer la captura. Listo, a la cuenta de 3 vamos a sonreír. 1, 2, 3. De mi parte les agradezco mucho. Pasen bien, bendiciones el fin de semana. Gracias, Y licenciado. por favor, si no entendieron hoy día, revísenlo el video 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, reproduzcanlo. Y traten al igual que yo, miren, una pizarra atrás, un papelógrafo y traten de comprenderlo, la experimentación o el fenómeno físico. Esa es mi recomendación. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Para aquellos que deseen, el día martes vamos a tener recuperación pedagógica a las 19:40. O si no, igual les dejo el video de la recuperación para que lo vean en diferido. El día de mañana lo voy a dejar grabando para que ustedes lo vean. De la tutoría número 10.